buenos días a todos. Muchas gracias por venir a escucharme. Estoy encantado de hablar y de contaros mi experiencia en Corea del Sur con Codorniu. Lo primero de todo es presentarme a mí mismo. Me llamo Carlos Bonet, soy de Madrid y llegué a Corea hace 2 años y medio. El primer año y medio trabajé en la embajada, en la oficina comercial, y bueno, enseguida vi que había una oportunidad muy interesante en relación a los vinos y a los productos de agroalimentación de España. Y bueno, se me ocurrió proponer la idea a una empresa como Codorniu de abrir la oficina aquí en Corea y bueno, hacer un seguimiento de nuestros productos aquí y bueno, tratando de buscar partners locales que distribuyeran nuestros vinos y bueno, y trabajar con los que ya teníamos anteriormente, ¿no? En la presentación de hoy voy a intentar, ya os digo, llevo 10 meses trabajando con Codorniu, intentar daros toda la información posible sin decir nada confidencial de la empresa, pero intentar, al final para esto están las charlas de este estilo, ¿no? Comentaros pues, datos útiles que os puedan servir para centraros en el mercado coreano. Y bueno, estoy abierto a cualquier pregunta, encantado de contestaros y vamos adelante, ¿no? He empezado he hecho un índice bastante breve, ¿vale? No quiero hablar más de media hora ni quiero aburrir a nadie, entonces voy a ir directamente a por qué Corea es un país atractivo, por qué consideramos nosotros que era un país en el que nos deberíamos centrar en el mercado asiático. Voy a explicar un poco los retos que tiene este mercado y las claves que considero yo para hacer una buena, en nuestro caso, unas buenas ventas de nuestros productos y cuál sería el éxito a largo plazo en Corea. No pretendo dar cátedra de ningún tipo porque yo soy un experimento ahora mismo. Llevo 10 meses aquí y estoy hablando, os voy a contar las ideas que tengo yo, lo que yo le transmití a Codorniu y cómo creo yo personalmente que se puede llevar a cabo este proyecto. Pero no, ya me gustaría a mí estar hablando dentro de 10 años de cómo se hace un modelo exitoso de negocio en Corea, pero ahora mismo, como os digo, no lo sé. Es un poco nuestra idea que tenemos ahora mismo y cómo vamos a afrontar esta aventura en Corea, ¿no? Vale, es una pena que no podáis ver la presentación porque la primera diapositiva después del índice que ponía sale una imagen de Fernando Hierro de la selección española protestando al árbitro egipcio. Carlos, en el Mundial de 2002. Sí. te interrumpo, la presentación la van a poder descargar desde la página web donde se cuelga toda Perfecto. la jornada. Entonces, si quieres hacer referencias a la presentación, yo luego les digo un poco en qué enlace la pueden descargar y que la puedan ver, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, Sofía. Vale, bueno, pues en la presentación, la primera diapositiva después del índice es una foto, me repito, del capitán de España en la selección de 2002 en Corea, cuando le protestaba al árbitro egipcio de que nos habían anulado 2 goles ya y que estaba un poco harto. Con lo cual digo que aunque no tengamos el mejor recuerdo de nuestras visitas a Corea, a ellos les encanta nuestro país y les encanta consumir nuestros productos, ¿no? O sea, os animo a venir aquí y a probar, porque desde luego que yo creo que tienen bastante recorrido. ¿Por qué Corea es interesante? Vamos a ir un poco a la información clave para explicar por qué Corea ahora mismo es un país que es económicamente potente, que es por lo tanto un mercado interesante para productos de gourmet, ¿no? Que al final es lo que estamos intentando vender aquí. Tanto vino en mi caso como, bueno, o sea, habrá casos de aceite de oliva, de jamón, de todo tipo de productos españoles de Andalucía en este caso, ¿no? Es un país con una estabilidad política y económica muy, muy fuerte. Tienen una política de protección bastante a la empresa coreana. Está controlado, esto lo haremos más en profundidad, por empresas muy grandes que dominan el mercado ellas solas. Se llaman chaebols aquí, son 7 de ellas y las protegen porque generan casi el 50% del PIB del país. Pero consolidando estas 7 empresas tan grandes consiguen mantener una estabilidad política, una estabilidad económica muy, muy fuerte, ¿no? Incentivan a los emprendedores, sobre todo en el sector de tecnología. Como sabéis, es un país que bueno, tecnológicamente está muy avanzado. Sonará Samsung, LG, Hyundai. Y ayudan un montón a las empresas coreanas a crearse y ayudarlas en todos los aspectos. El grado de apertura del país está creciendo muchísimo porque, bueno, no pretendo hablar mucho de historia, pero hace 30 años Corea era un país de los más pobres del mundo.
De hecho, ahora mismo no sé si les sonará la canción de Gangnam Style, que es el mayor hit de la historia de YouTube, con el mayor número de visitas de la historia. Y es una canción cantada por un coreano, con el baile este tan cómico que tiene, ¿no? Y Gangnam, para los que no lo sepan, Gangnam es la zona, digamos, pija de Seúl, donde viven ahora mismo todos los coreanos que se están occidentalizando, que les gustan muchísimo las culturas western, que tienen interés por lo que hay fuera de Asia, ¿no? La canción en sí es una tontería, pero el cantante lo que intenta transmitir es, digamos, una mofa, como se ríe de esta gente, ¿no? En Gangnam, pero que a las empresas que estamos intentando vender en este país nos da una información muy, muy interesante, ¿no? Que es que los coreanos están intentando abrir sus gustos, los productos que consumen, precisamente a productos que vienen de Occidente, ¿no? El caso del vino, por ejemplo, que es muy interesante. Ellos no son un país productor de vino, entonces el 100% del vino que se consume, bueno, me corrijo, el 99% del vino que se consume viene de fuera, principalmente de Francia, Italia, bueno, España, Chile. Ellos ahora mismo están empezando a producir vino, pero bueno, deja mucho que desear todavía. Esto también lo tocaré un pelín más adelante. Y bueno, es un país que tiene una capacidad de adaptación muy interesante a los tiempos que corren, ¿no? A la crisis. Ellos la han visto pasar sentaditos en el sofá. El crecimiento económico de Corea en 2013 fue del 4%, en 2014 cerca del 4,5%. Y yo llevo 2 años, bueno, yo llegué en 2012, pero llevo 2 años y medio escuchando a coreanos quejarse de la crisis económica y de lo mal que va el país, y les digo, por favor, que yo soy español y mi familia, bueno, hay mucha gente también que no lo está pasando muy bien, y vosotros, desde luego, no tenéis ninguna crisis, tenéis un 4% de paro y estáis creciendo bastante bien. Tiene un PIB per cápita de $32.500, que es bastante elevado, y tiene unos principales socios muy interesantes, muy fuertes, como son China, Estados Unidos y Japón. Al ser socio de estos países y tratar la exportación e importación principalmente con ellos, han sido capaces de no ser afectados por la crisis, sobre todo que ha estado en Europa, ¿no? Como nosotros. ¿Por qué creo que Corea es interesante? Además, siguiente diapositiva. Creo que tenemos muchas similitudes entre España y Corea, guardando las distancias obvias, pero tanto Corea como España somos 2 penínsulas, que tenemos cerca de 50 millones de habitantes, que nos gusta muchísimo la vida muy activa en la calle, de tratar con mucha gente, de salir a hacer planes, son gente muy, muy sociable. En España somos muy parecidos en este sentido, en Andalucía ya ni os cuento. Pero yo lo veo muy interesante porque se parecen bastante a los españoles. Ellos se hacen llamar los europeos de Asia, ¿no? Porque están permanentemente viendo qué tendencias hay en Europa, qué tendencias hay en Estados Unidos, para intentar imitarlas en cierto sentido, sobre todo en la parte nueva y sobre todo la generación joven, la generación de menos de 40 años. Además hay otros datos de interés de por qué Corea es un país interesante, y es porque tiene, entre muchas cosas, una alta escolarización y educación, una posición geoestratégica muy interesante con China y Japón, que parece que a veces desde España Asia nos parece un continente enorme, ¿no? Y si no hemos venido nunca, dices, bueno, pues me suena un montón de las noticias China y Japón, quizás algo, pero Corea como que no está en el mapa. Y hay que recordar, yo siempre lo hago como embajador de Corea, cuando voy a España, que es la tercera potencia de Asia. Es un país muy potente y muy fuerte, que además sigue creciendo. No ha pegado un pelotazo ni depende de unos recursos naturales como pueden ser el petróleo, que cualquier día pues cambiaría la tendencia de crecimiento, ¿no? Ellos están basados en la exportación y son líderes en sectores industriales muy potentes y muy fuertes, y por tanto consiguen esta posición consolidada. Logísticamente es un país muy fácil de operar, porque es un país de 50 millones de habitantes, como he dicho, pero 27 de los cuales, o sea, más del 50% de la población del país vive en Seúl. Entonces, digamos que controlando Seúl logísticamente, cubres 27 millones de habitantes, que ya sería más que muchos países de Europa, ¿no? Y además es un país muy seguro. A la hora de hacer negocios, yo trabajando en la embajada, mi experiencia fue que venían muchas empresas españolas, muchas de ellas se quejaban por sus socios chinos, o el cliente chino que no paga, o los del sur, que son un desastre, y que ojalá todos fueran como los coreanos. Y yo he tenido la suerte de momento solo tratar con coreanos y estoy encantado. Pagan cuando tienen que pagar, son serios,
Yo en las reuniones con ellos tenemos acordamos muchísimas cosas de forma verbal, ¿no? Firmamos contratos en muchos sentidos, en muchos aspectos. Y lo cumplen, no se andan con rodeos ni te dicen un sí porque no saben decir que no. O sea, es un país que es bastante serio. Le falta todavía mucho por mejorar, ¿no? En algunas cosas. Pero la verdad es que el doing business, ahora os enseñaré, está bastante elevado. En la siguiente diapositiva os hablo un poco sobre un libro, bueno, no os voy a hablar sobre libros, os hablo de lo que el libro intenta transmitir, que es el milagro sobre el río Han. El río Han es un río muy ancho que atraviesa la ciudad de Seúl, de oeste a este, y cuenta un poco lo que ha ocurrido en Corea en los últimos 30 años y cómo se hizo fuerte en sectores industriales estratégicos muy fuertes, cómo se crearon los chaebols, porque otra vez os sonarán Hyundai, LG, Samsung. Samsung os suena de electrónica, pero por poneros un ejemplo gracioso, el líquido que usamos en mi casa, mis compañeros de piso y yo, para limpiar el váter es de Samsung también. Y además es líder mundial en fabricación de barcos. O sea, es una empresa que genera el 15% del PIB de Corea. 15% del PIB de Corea es una riqueza mayor que muchísimos países del mundo, ¿no? Y esto solo lo hace Samsung. Solo Samsung, pero también además están pues, todos los demás. Es el séptimo exportador mundial y el octavo en la lista del Banco Mundial en Doing Business, con lo cual esto es un dato muy muy interesante. En la facilidad de hacer negocios es un país que está muy avanzado para estar en Asia, ¿no? Una calificación crediticia de la Plus, o sea que es casi mejorable. En la siguiente diapositiva os hablo de por qué creo que es un país que ofrece unas buenas oportunidades para el sector agroalimentario. Es un país que importa el 70% de su consumo interno. Importa muchísimo, sobre todo carne porcina y ternera, que no da abasto con la que tienen en Corea. Y además destaco la creciente occidentalización de los gustos y el elevado poder adquisitivo, ¿no? O sea, son personas es un país en el que los sueldos medios son bastante elevados y trabajan muchísimas horas, trabajan muchísimo porque, bueno, cuando hablas con ellos y les dices que cómo han conseguido llegar a donde están, ¿no? Porque no tienen recursos naturales y ellos te dicen, bueno, es que no tenemos recursos naturales, entonces la generación de nuestros padres lo que pensaba era que teníamos que explotar nuestros recursos humanos, que es todo lo que nos queda. ¿Y cómo explotamos los recursos humanos? Pues a base de esfuerzo, de disciplina, de trabajo duro. Entonces es un país que los trabajadores trabajan muchísimas horas. Básicamente hay muchos que dicen que no tienen vida fuera de la oficina. Y con esto han conseguido pues, crear una riqueza enorme, unos sueldos muy altos para estos trabajos, con muy, muy poco tiempo libre en el que gastar esos sueldos. Ahí entran en juego productos de gourmet de calidad españoles como serían el aceite de oliva, el jamón de bellota o los vinos, ¿no? No quiero olvidarme de nadie, hay muchísimos sectores, ¿no? con productos de alta calidad en España. Además tienen un turismo muy creciente. Esto es muy importante para nosotros y os voy a dar mi dato favorito que daba siempre en la embajada cuando trabajaba ahí y daba presentaciones sobre España. Intentaba captar un poco la atención de los coreanos y mandarlos para España, ¿no? Para que vieran nuestro país, que probaran nuestros productos y bueno, con esto yo estoy seguro que consigues fidelizar a muchísimas personas. Mi dato favorito era el siguiente. El número de turistas coreanos en 2008 que fueron a España fue de 30.000, un número bajísimo. Pero en 2013, que fue, bueno, hace un año cuando yo justo me acababa de ir de la embajada, lo cerramos en 150.000. Es decir, que en 5 años ha crecido un 500% el número de coreanos que visitan España. Además, ahora operan vuelos directos que hacen Madrid-Seúl con Korean Air. Y el año pasado, tendría que tener el dato de 2014, de hecho, porque el año pasado abrieron un vuelo directo solo durante el verano de Seúl-Barcelona a través de Asiana Air. O sea que el número de turistas coreanos que van a España es muy, muy creciente. Hay además en televisión un programa que hacen unos señores mayores, es curioso, como que se parece en cierta medida a Españoles por el Mundo, pero cogiendo a los mismos coreanos que viajan siempre alrededor del mundo. Y el destino que más ha gustado a estos señores, que estuvieron viajando durante todo el 2014, fue Barcelona, precisamente. Y está todo el mundo como loco ahora mismo con el tema España, que bueno, que qué maravilla, que quieren ir, que además cada vez hay más vuelos, en fin. O sea, es una tendencia que de verdad que es creciente.
os menciono muy por encima el acuerdo de libre comercio, que la verdad que, en resumen, y ya que no trabajo para la embajada, puedo decir que tampoco ha servido para tanto, porque antes había 5 impuestos que eran acumulativos sobre el vino, porque estoy poniendo el ejemplo del vino, 5 impuestos que se van acumulando. Impuesto sobre el vino 15%, sobre el alcohol un 30% sobre esto, un impuesto educativo del 10% sobre esto, un IVA del 10% sobre esto y unas aduanas del 8%. Con el acuerdo de libre comercio se han quitado 2, se han anulado el impuesto sobre el vino del 15% y las aduanas del 8%, pero sigue habiendo un impuesto total sobre el vino del 68%, que es muchísimo, porque además hay que pensar, tanto como para el vino como para cualquier otro producto, que hay que mandar en contenedor refrigerado 2 meses en barco hasta que llega a Corea, pagar aduanas, pagar los impuestos del 68% y que el distribuidor se quede su margen, que además son altos en Corea. ¿Por qué? Pues porque está controlado por empresas muy grandes que controlan el mercado, con lo cual no se reparten el pastel con los pequeños, sino ellos 7 o los que tengan empresas importadoras de vino y sean grandes, se queda una parte muy importante, ¿no? Y tienen unos márgenes que son muy, muy elevados. Entonces, ahora entro en la parte quizás más interesante, que son los retos y las claves que yo veo en Corea, ¿no? Lo primero de todo es que hay que tener muy en cuenta las diferencias culturales que tenemos con ellos, ¿no? O sea, retrocediendo a la primera foto que os pongo en la presentación del 2002, protestando al árbitro egipcio, yo he tenido esta conversación con coreanos en otros momentos y les preguntaba y les decía que vaya robo de partido, que tal, que esta conversación la he tenido varias veces. Y ellos como que alucinan, o sea, no les parece que nada de lo que diga el árbitro pueda estar mal, o sea, lo que dice el árbitro es lo que dicta y ya está, y ellos hacen caso, ¿no? Entonces a veces esto me da mucha información, ¿no? Quiero decir, pasa una cosa, la realidad es una, pero ellos ven otra diferente a la que podamos ver nosotros, ¿no? Entonces muchas veces hay que hacerles caso, yo creo, en la manera, por ejemplo, de cómo vender un producto. Ellos te dicen que, por ejemplo, que la paella es muy salada, y tú puedes decir RQR, que la paella se hace así, que se hace así, y es que no, es que aquí en Corea les parece demasiado salado, y si no rebajas la sal, no la vendes, ¿no? No quiero decir, o sea, todo en unos límites, por supuesto, sin hacer un gran cambio a la paella, pero son datos muy pequeños, ¿no? que yo creo que hay que hacer caso a veces a la cultura en la que ellos viven. Tiene una competencia muy fuerte del producto nacional. Los coreanos son muy nacionalistas. Cualquier cosa producida en Corea la ven muchísimo, la prefieren consumir, la ven de mejor calidad en general que cualquier cosa que venga de fuera. En el caso del vino no tenemos una competencia muy fuerte ahora mismo coreana, pero sí que es verdad que están empezando a hacer vinos. De hecho, por ejemplo, en China, el mayor competidor de España, la mayor amenaza a los vinos españoles no son los vinos franceses, ni chilenos, ni italianos, son los vinos chinos. Porque los chinos están invirtiendo muchísimo en crear unas bodegas de calidad, con enólogos europeos y americanos. Y en Corea están intentando ahora mismo hacer lo mismo. No creo que llegue al nivel, ¿no?, de los vinos españoles, pero desde luego que es una amenaza en cuanto a que el consumo pueda virar un poco hacia allá, ¿no? En general hay poco conocimiento de España y poca presencia de producto español, creo. Además llega a precios muy altos, como estáis viendo, por los impuestos que se les aplican. Por lo cual, bueno, aunque vaya creciendo, es verdad que, por ejemplo, hace unos meses estuvimos en una presentación del Hyundai Department Store, que es como si fuera el Corte Inglés, en España. Había hecho una exhibición de productos españoles durante 2 semanas. Y bueno, fuimos a visitarlo. De hecho, nosotros pusimos unos de los cavas ahí. Y vinieron un montón de importadores de jamón nuevos, creados en el propio, o sea, en 2014, que estaban ya importando jamón de España y tal, coreanos. O sea, que cada vez hay más interés en los productos de calidad que ellos mismos no pueden imitar, ¿no? Estos son los que de verdad ellos tienen mucho interés en importar. Os hablo un poquito del business culture, ¿no? De cómo se debe comportar uno, ya más el comportamiento en Corea, que no quiero que os quedéis con la idea equivocada. O sea, esto es en Corea, que es distinto a cómo se hace en China y cómo se hace en Japón, pero en Corea las negociaciones, las reuniones son muy, muy formales, muy educadas normalmente. Quizás a diferencia de China, la jerarquía es importantísima.
ellos van al mismo nivel. O sea, si no viene el manager de la empresa, no quieren reunirse, no dejarán que se reúna con el manager de su empresa, ¿no? Siempre es al mismo nivel. Y la tarjetita profesional es muy importante y el cargo que figura en ella, fundamental. Entre un pelín en saludos y en este tipo de cosas que no creo que... Supongo que muchos de ustedes además han ido a Asia ya y saben cómo saludar con la inclinación de los 45 grados, dar la mano. Esto es importantísimo. Me lo dicen ellos además. Me dicen que cuando un extranjero intenta abrazar un poco la cultura asiática y intenta hacerlo a su manera, lo agradecen un montón. Y esto a veces incluso puede ser determinante a la hora de cerrar un negocio, ¿no? Porque cuando yo, por ejemplo, cuando yo negocio con un importador que quiere traer un vino de España, pues imagínense, tienen 12.000 vinos para elegir, diferentes marcas que pueden elegir, pues ¿por qué cogen la tuya, no? Pues a veces por alguna diferencia como esta, ya cuando tienen muchos vinos en la misma gama de precios, de calidades y tal, pues a veces al final los negocios pueden depender de cosas como esta. Entonces, bueno, explico un poco. En la siguiente presentación verán cómo les pongo unos puntos en los que explico cómo vender en Corea. Otra vez es mi percepción y lo que yo he visto en 2 años y medio, que no es mucho tiempo. Y desde luego en ventas puras, como estoy ahora mismo, llevo 10 meses. Pero creo que hay que ser bastante capaz de adaptar el producto, de ser flexible. Siempre otra vez con unos límites, ¿no? O sea, al final nosotros, por ejemplo, nos viene uno y nos dice, un importador de vino, que quiere que en Corea solamente la botella de Ana de Codorniu tenga a Ana con una corona en la... Bueno, pues no. O sea, esto a este nivel no lo vamos a adaptar, obviamente. Pero sí que es verdad que podemos adaptar el producto en cuanto al packaging. Quizás si tenemos un packaging más de exportación y otro más normal que utilizamos en España, pues intentar adaptarlo de alguna manera, ¿no? Sobre todo si no tenemos una marca que sea una referencia, ¿no? O sea, con otras marcas más pequeñas quizás es mejor la posibilidad de adaptar el producto, pero ellos son muy suyos, a ellos les gusta la idea lo han pedido muchas veces, de embotellar vinos para ellos con marca del distribuidor, que nosotros no hacemos, ¿no? Pero esto les parece fundamental, y hacerlo con muchísimos colorcitos y detalles así como de lujo. La reputación es importantísima en Corea, la reputación que tenga la empresa, quiero decir, o sea, como exportador. De hecho, tuve una reunión hace poco con un importador que estaba muy enfadado con el productor de vino suyo, porque le había cambiado por otro importador, porque le había prometido un 5% más de ventas al año y al final se lo habían pegado y el tío estaba muy enfadado con su exportador, que tal, y al final esto se hace efecto teléfono roto y si tienes una mala imagen de que te cambias por poco dinero, por un proyecto un pelín más atractivo, se guardan el nombre y seguramente muchos de ellos no quieran hacer negocios. Supongo, esto no es una que sea característico solamente de Corea, esto pasará en todos los países del mundo, supongo. Pero lo digo porque lo he visto muy de cerca esto. Y aquí les gusta el largo plazo. Nosotros no operamos de una manera diferente a largo plazo, solo cuando nosotros decidimos trabajar con un distribuidor queremos que sea para largo plazo, ¿no? Siempre intentando ayudarnos los unos a los otros. La confianza en el socio local es importantísima. Ellos las relaciones personales las toman muy en serio. Les parece fundamental el ir a cenar, el ir a tomar algo después de las reuniones. Lo digo porque suena muy fácil viniendo de un tío que vive en Corea, ¿no? Que está diciendo aquí que es muy importante la relación. Simplemente quiero enfocar en la importancia que eso tiene, ¿no? Si vienen de vez en cuando a ver a su socio, hagan el esfuerzo, sí, que seguro que lo va a agradecer, de después de las reuniones a ir a cenar, ir al karaoke incluso si hace falta, que ellos lo agradecen muchísimo. He oído muchas veces a gente que viene de exportación, no es que me da pereza después de cenar, tal, bueno, sí, puede ser. Yo simplemente recomiendo que lo estiréis un pelín más en este aspecto. Es un detalle, que a ellos les parece muy importante. El seguimiento y control de lo que hacen es importante también, porque, como en todo en la vida, pero en este caso nosotros, ellos son poco de compartir información con nosotros. Les gusta guardarse muchas cosas para ellos, ¿no? Entonces, en nuestro caso, si no estamos muy encima, hay cosas que quizás no queremos que hagan porque van en contra de lo que representan las marcas o les dan una imagen distinta a la que queremos que tengan, ¿no? Entonces, pues, esto nos parece fundamental. La imagen país en Corea es muy
afecta muchísimo a la hora de comprar un producto como por ejemplo el vino. España de momento, como vendemos a precio medio muy bajo, pues los coreanos tienen una imagen de que los vinos españoles son de baja calidad porque tienen un bajo precio. Esta es la referencia que tienen, ¿no? Pero bueno, es normal, ¿eh? Cuando alguien no tiene mucho conocimiento sobre algún producto, normalmente se deja guiar por el precio, ¿no? Yo me doy cuenta, por ejemplo, cuando yo soy de Madrid, que en Madrid hay una fiebre ahora por los restaurantes japoneses y tal, y hay algunos restaurantes que te sacan una carta con 30 saques. Y dices tú, ¿y qué saque pido? Pues no tengo ni idea. Pues el más caro será el bueno y el más barato será el malo, ¿no? Pues esto es un poco igual. Entonces ellos dicen, pues los vinos españoles son baratos, pues serán malos. Y dices, bueno, y esta es la lucha permanente de intentar subir un poco la imagen del país, ¿no? Tanto en el aspecto del vino y en todos, ¿eh? O sea, algunos van diciendo por ahí que el prosciutto es mucho mejor o que el aceite italiano de oliva es tal. Bueno, pues esto nos pasa en muchos países, por lo visto. Aquí también subrayo un poco la importancia de los trofeos, las medallas que les puedan dar a los productos. Esto es fundamental aquí, en Asia. Y en Corea, desde luego, en este caso particular, muy, muy importante. Yo conozco en la embajada conocí a muchos exportadores, muchos productores de aceite, muchas bodegas, que yo les recomendaba presentar los vinos a Robert Parker, a Decanter, a todas estas que dan medallas, ¿no?, de oro y tal, que a ellos les parece fundamental. Y en España, no, es que no los hemos presentado nunca y esto no sirve para nada. Bueno, vale, quizás en España no sirve, ¿no? Pero aquí lo ven fundamental. De hecho, suele ser la segunda pregunta que sale. ¿Cuál es el precio y cuántas medallas tienen? Una vez que estemos más cerca del mercado, hablo un pelín del acceso al mercado, ¿no? Es un país que, como quiere proteger mucho la industria local, pide un montón de certificados, un montón de documentación. Que en nuestro caso, por ejemplo, si no me equivoco, Corea es el único país al que vende codorniz en el que nos piden un documento que se llama el Ingredient Document de vino. No sé si se hará en otros países, pero en el que tenemos que explicar en unas hojas el proceso desde la elaboración de la recogida de la uva hasta el final del embotellamiento, para que sepan todo el proceso cómo se ha hecho, si no puede contener nada peligroso. En fin, es un mercado que exige bastante documentación. Una vez dentro del mercado, el distribuidor, pues bueno, a la hora de elegir un distribuidor, puesto aquí unas características que son un poco de sentido común, ¿no? Pues qué volúmenes puede manejar, la cobertura que puede abarcar, la flexibilidad, su posición en el sector, la reputación que tenga. Todo esto a la hora de elegir distribuidor. En Corea hay 400 importadores de vino, en nuestro caso, pero hay 60 que importan el 90% del vino del país y el top 10 importará el 50, no lo sé, a grandes rasgos, ¿no? Entonces, bueno, con estos importadores, dependiendo del tamaño, pues hacemos más o menos actividades de marketing. Nosotros intentamos adaptar el marketing al mercado coreano, a la hora de presentar los productos, por lo menos, ¿no? O sea, podemos ser muy, muy clásicos, seguir con la campaña de marketing de Ana de Codorniz este año en España, pero aquí no va a funcionar, ¿no? Porque aquí no saben ni qué es el cava. Entonces aquí en nuestro caso, ¿no? Entonces tenemos que explicar un poco, pues, qué es el cava primero, ¿no? No vamos a empezar a hablarles como si ya supieran qué es un paso anterior. Entonces tratamos de hacer esto, de adaptarnos al mercado local y crear las marcas a largo plazo. Es la única manera que tenemos de subsistir, ¿no? O creamos las marcas y hacemos que los coreanos las demanden, o no vemos otra manera de vender a largo plazo. Es importantísimo también la participación en eventos, el darle mucha visibilidad a la marca, un estudio permanente de la competencia, qué es lo que hace el distribuidor con la competencia, qué no hace con nosotros, cómo podemos mejorar, qué le podemos proponer. Todo esto es fundamental y además ellos piden mucho, son muy, muy exigentes. Piden de todo al exportador, que les ayudes en 1000 cosas de marketing, que pagues un montón de actividades, promociones. Y bueno, hasta cierto punto puedes ser generoso, pero luego también tienes que pedirles a ellos que se esfuercen por su parte, ¿no? Y ya llegamos a la que sería mi última diapositiva, que es un poco tirando un triple, diciendo cuál sería el éxito a largo plazo en Corea, que no lo sé, pero estoy intentando adivinarlo, por lo que he visto en estos 2 años y pico. Fundamental para nosotros encontrar el distribuidor adecuado. Un distribuidor que sea potente, que se preocupe por sus marcas,
que esté dispuesta a invertir en ellas, que tenga capacidad de llegar a muchos sitios, pero sobre todo que tenga pasión, ¿no?, por los productos que tenemos. Porque hay veces que vienen algunos a intentar, pues, que nos piden, ¿no? Pues, ay, si pudiera llevar codorniz yo también, ¿no? Pues mira, es que nos vamos con este distribuidor porque la verdad que le encanta el producto, cree en él, y es la única manera que podemos vender a largo plazo otra vez, es creando la marca y con ayuda del distribuidor. Pero el distribuidor es fundamental. Con un distribuidor malo, primero, no vamos a vender a largo plazo, seguro, y segundo, es posible que nos haga daño a la marca para siempre. Yo alguna vez me temo muchísimo, que no nos ha pasado, ni espero que nos pase nunca, pero vamos a los centros comerciales de vez en cuando para hacer un store check y ver los precios y tal de la competencia, y ahí en algunas ocasiones vemos vinos rebajados un 80-90%. Esto, cuando yo trabajaba en la embajada y me decían los importadores de vino su modus operandi, a veces te decían, no, es que hemos tenido mala relación con el exportador, teníamos el almacén lleno de sus vinos, pues ¿qué hacemos? Pues bajamos los precios un 80-90%, nos deshacemos del stock y ya está, y nos olvidamos de él. Pero claro, a ver quién es luego el que vuelve al mercado con su marca, que ya se la han recortado al 90%. O sea, es muy, muy peligroso. El distribuidor es muy importante. Y las referencias las pueden encontrar seguro con la embajada y la oficina comercial de España. Luego es muy importante, una vez que tengamos el distribuidor, una relación profesional, yo la llamo equilibrada, sobre todo, porque otra vez piden muchísimo. Entonces, por supuesto que hay que dar para intentar construir un proyecto a largo plazo con ellos. Pero ellos también tienen que poner de su parte, es como nosotros lo vemos. Y a ser posible, como he dicho antes, crear una relación de amistad. No tiene que ser tu mejor amigo, pero es importante que nos llevemos bien con ellos, ¿no? Y te vayas a cenar cuando estéis por aquí. Estas cosas ellos lo agradecen muchísimo. El tercer paso, pues es lo que, bueno, así lo estaba diciendo un poco antes, ya invertir en las marcas, ¿no? Ofrecer mejores condiciones al cliente a medida que vayamos avanzando en la relación profesional. Cuanto más vendamos, pues más invertimos, ¿no? Más generosos somos con ellos. Y sobre todo responder siempre con gran velocidad. Los coreanos son, aquí se dice en Corea pali es rápido en coreano, y ellos incluso hacen un poco de autocrítica y dicen, no, es que la verdad es que somos la pera, todo lo hacemos lo más rápido posible, ¿no? Entonces yo no recomiendo nunca dejar un email de un coreano sin contestar 2 días, porque se ponen, bueno, de hecho es que no nos dejarán ellos, ¿no? Se ponen a llamar por teléfono corriendo para que contestes. Y esto me parece muy importante, y yo sé que ellos lo agradecen mucho cuando la empresa contesta siempre con velocidad y siempre responde, igual no lo que quieren oír, ¿no? Pero por lo menos responde a lo que están preguntando con cierta velocidad, ¿no? Yo creo que con un planteamiento de este estilo obviamente si el mercado acompaña y si siguen siendo económicamente potentes y si siguen interesados en los vinos, en los productos gourmet de España, me parece que es una manera de llegar al éxito, ¿no? A largo plazo. Nosotros esperamos que invirtiendo en marcas y con los distribuidores adecuados, invirtiendo bien, podamos llegar a eso, ¿no? No sé si quizás con esta diapositiva he terminado ya la presentación y bueno, no sé si tienen alguna pregunta, yo contestaré a lo que pueda, si no lo sé, pues también lo diré. Y bueno, espero que les haya resultado interesante. Tampoco sabía muy bien cómo enfocar la presentación exactamente, porque al final mi sector es el vino, no sé, supongo que es distinto al de muchos de los que estáis ahí. Y bueno, encantado de haber dado la presentación y de contestar a cualquier pregunta que tengáis. ¿Tenéis alguna pregunta para Carlos? Vale. Sí que tienes una. No, luego te la repetiremos. Hola. Hola. Soy Elena de Montealvo, una empresa que produce ajos. Y mi pregunta era con respecto a la velocidad que acabas de comentar y un poco el modo en el que operan las empresas coreanas. ¿Suelen tomarse ese tiempo para tomar decisiones o también son rápidos? Porque, por ejemplo, también has comentado la diferencia con el mercado japonés y tal, y bueno, tengo entendido que hay un mercado muy lento a la hora de tomar decisiones. El japonés, o sea, el coreano, sabría decir. He oído
Si me lo pudiera repetir Sofía, que está más cerca quizás, es que no oigo muy bien, la verdad. Ya te lo repito. Bueno, comentaba ella si sabías, hablando del tema de la velocidad, ¿sí? Sí. Que has comentado que el feedback de la empresa española es rápido, pero que ella quería o que sabía que por otros mercados, como el japonés, que eran más lentos a la hora de dar respuesta. ¿Y qué tal funcionaban los coreanos a la hora de dar respuestas? ¿Si tomaban las decisiones muy lento o eran rápidos para contestar? Vale, muchas gracias por la pregunta. Hay un poco de todo, pero en general ellos contestan rápido a lo que les interesa y no rápido a lo que no les interesa. Lo digo porque yo hay muchas veces que he insistido con alguno que le veo que está más o menos convencido y quizás no contesta y es porque no tiene interés, pero cuando tienen interés de verdad es que van muy rápido, contestan muy rápido. Ellos son, normalmente cuando tienen algún plan, puede ser que les salga muy rápido, ¿no? La idea de importar un vino y lo quieren todo ya, y a veces no tienen en cuenta, por ejemplo, que tardan 2 meses en llegar, ¿no? Entonces, ellos en general tienen prisa por hacer todo. O sea, por lo que yo me dejo llevar o guiar es, si ellos contestan rápido a lo que les tengo que decir o preguntar es porque tienen mucho interés y si no es que quizás tienen un poco menos, en general. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No sé si se la habrán hecho, pero es algo que llevo observando un tiempo, no solo fuera, sino aquí en España, pero es como en Corea como te piden exclusividad y quieres trabajar con varias empresas, como lo hacéis. Cuando tu primera empresa te dice exclusividad. ¿Has escuchado? No. No. Bueno, iba un poco en línea de exclusividad y cómo lo hacéis, que si quieres trabajar con varias empresas, pero alguna te pide exclusividad, un poco cómo pueden manejar esa situación. Vale, muchas gracias. En Corea todo el mundo opera de la misma manera, normalmente, en nuestro sector, y es trabajar con un importador para una marca. ¿Vale? Entonces, si yo estoy trabajando con un importador para Codorniu, normalmente no trabajo con otro para la misma marca. Y esto en general, todas las bodegas, por lo menos que yo sepa, hacen exactamente lo mismo. Además, los importadores que si no te dejarían. O sea, directamente no les interesa si lo has llevado a otro. O en caso de que lo hagas sin avisar al primero, pues en el momento que se entere de que hay un segundo, cortan la relación o no invierten más. Con lo cual, casi por obligación, es una marca con un distribuidor. Vale.